Estamos ya en el espacio de entrevistas. En esta mañana nos acompaña Pedro de la Cruz, parlamentario andino, para hablar de varios temas políticos, tanto a nivel local como a nivel regional y también otros temas, si el tiempo nos lo permite. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. Y antes de abordar un poco la situación política nacional, llama mucho la atención lo que pasó el día de ayer en Brasil, porque el Senado decidió suspender a la presidenta Dilma Rousseff dentro de esta acción que se ha emprendido por su presunta vinculación en casos de corrupción dentro de la petrolera Petrobras. ¿Qué visión tienen quienes de alguna manera siempre han estado alineados a estos gobiernos denominados progresistas con lo que está pasando en Brasil, un poco lo que está pasando en Argentina con esta investigación de presuntos actos de corrupción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un poco en Bolivia también, la situación bastante complicada, no sé si en Ecuador esté a ese mismo nivel de complicación que está en esos otros países? ¿Cuál es la visión desde la condición de parlamentario andino y desde ciudadanos alineados a este proyecto denominado gobiernos progresistas? Muchas gracias, saludando a nuestra provincia de Imbabura, provincia del Carchi, el norte del país. Sí, es preocupante porque en derecho siempre hay que tener el debido proceso. Ahora solamente para una investigación, un proceso de juicio político le suspenden la presidencia legítimamente ganado en las urnas, en democracia. Nosotros no entendemos cómo es una constitución brasilera que pueda suspender una mandataria electa para cierto periodo. Y desde ese punto de vista creemos que hay un golpe de Estado, o sea, así lo están anunciando las organizaciones especialmente fraternas, campesinas, como Movimiento Sin Tierra de Brasil, que gracias a la lucha social de las organizaciones hemos concienciado o concientizado a la ciudadanía de que debemos llegar a gobiernos que realmente sientan la necesidad del pueblo, pero también estamos sujetos a ciertos medios de comunicación que tratan de desprestigiar a los gobiernos progresistas, y no solamente desde los medios nacionales, medios internacionales, desde el imperio, entonces han tratado de desprestigiar. Por ejemplo, Bolivia, que tenía un supuesto hijo, Evo Morales. Hasta ahora no saben si hay ese hijo de Evo Morales, pero con supuestos tratan de desprestigiar a los gobiernos progresistas. En este caso, lamentable que en Brasil ha pasado que suspenda a la presidenta Dilma 6 meses para investigar, para iniciar un juicio político. Realmente no se entiende cómo se respeta la soberanía popular, porque en todo el mundo el que es soberano, el que está sobre todas las leyes, la constitución, las normas, es el popular, o sea, la ciudadanía. Ellos son los soberanos que pueden decidir si revocan el mandato, y felizmente en nuestro país, en Venezuela, tiene que el pueblo decir, no ha cumplido con las normas, por lo tanto, con un procedimiento revocar el mandato. Pero al menos en Brasil ha sucedido eso, y esto es una alerta que ya puso nuestro líder, presidente Rafael Correa, de que está la restauración conservadora latente en América Latina. Y esto es una evidencia de lo que pasa en América Latina, lo que está pasando con los gobiernos progresistas, y cuánto de esta evidencia se está repitiendo en el Ecuador. Bueno, aquí siempre ha habido también esos intentos de desestabilización. No nos olvidemos del 30 de septiembre de 2010, en donde con un supuesto de la policía, tal vez un supuesto descontento por una aprobación de una ley de servicio público, dijeron que es una rebelión policial, pero para nuestro criterio y para la mayoría de las ciudadanías fue un intento de golpe de Estado. Y así ha habido permanentemente esos enfrentamientos de violencia que han generado en nuestro país, tratando de desprestigiar al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ahora con el tema de los precios de petróleo, incluso a nivel mundial, le dicen que el presidente es el culpable. Y bueno, siempre hablan
los neoliberales del ahorro, pero no recuerdan, especialmente para la juventud, que ese ahorro era el 70% para el pago de la deuda externa, no era para fondos de contingencia. Y si no hubiera habido esta inversión que ha hecho este gobierno, hubiera sido una peor catástrofe lo que ha sucedido por de la madre naturaleza en Manabí, en donde antes se construían carreteras de mala calidad. Ahora vemos que las carreteras a ese gran terremoto ha aguantado, el puente de Bahía San Vicente ha aguantado, algunas edificaciones han aguantado a este gran movimiento telúrico que es lamentable, pero por lo tanto también nosotros los ecuatorianos hemos demostrado esa solidaridad con los hermanos de Manabí y Esmeraldas, y que también sentimos nosotros, ¿no? O sea, en la provincia de Imbabura, en el norte del país se sintió este gran temblor que nos hizo asustar mucho, y ahí vemos que no somos, o sea, en algún momento dicen que el ser humano ha vencido a la naturaleza. Ahí notamos que todavía nosotros no somos más que la naturaleza, por lo tanto, este paradigma del summa causa, este paradigma de la relación armónica con la naturaleza, tal vez nos está diciendo, yo hablo desde nuestra cosmovisión, nos está diciendo, bueno, seres humanos, tratémonos bien para tener una armonía entre la naturaleza y el ser humano. En el tema político, proyectado a lo que se viene en el 2017, tomando en cuenta que va a haber un proceso electoral el próximo año, el presidente Rafael Correa ya lo dijo hace un par de días que definitivamente él no va a ser candidato, independientemente de que haya grupos que estén inclusive impulsando procesos para que se revise la Constitución y se permita la reelección inmediata del presidente Correa. Él ha dicho que no va a ser candidato, aseguraba que va a ser, sin embargo, el próximo presidente alguien del movimiento político oficialista. Y la consulta es, ¿cuán seguros ustedes están de esta situación? Me refiero a la gente que apoya al proceso político. ¿Realmente ven un escenario posible para que el proyecto continúe más allá de quién esté al frente? Bueno, a pesar de algunos sectores oportunistas, incluso traicionaron el proyecto político, creo que el presidente Correa sigue siendo un gran líder en nuestro país y América Latina, incluso en el mundo hablan del presidente Correa. Nosotros hubiéramos querido que siga presidiendo, que se pueda reformar o digamos hacer la enmienda para que pueda continuar postulándose, porque no significa que cambiando la Constitución era ya presidente. Sin embargo, él mismo y el proyecto político manifestaron que una transitoria para que no sea continuo esa postulación, y ahora algunos jóvenes han manifestado que para recolectar firmas, para convocar un referéndum, para que el pueblo ecuatoriano diga si continúa el líder o se detiene ahí, pero eso todavía, al menos con la Constitución y el Código de la Democracia, no sé si es posible, pero en el marco de que siempre hemos dicho que el Supremo es el pueblo, el Supremo es el que manda sobre cualquier norma jurídica, puede ser en algún momento diga, bueno, el pueblo, nosotros queremos que continúe en las urnas, ¿no? Y eso es posible. Sin embargo, hasta ahora que tenemos la norma constitucional, la enmienda constitucional, la transitoria, tenemos que ver otros líderes que puedan triunfar en el próximo proceso electoral. Y creo que hay grandes líderes en el movimiento Alianza País, y esperamos que ya, como ha dicho nuestro líder, el presidente Correa, que en los próximos días, creo que en octubre, se resolverá quién será el candidato a la presidencia de la República. Para Pedro de la Cruz, entre las opciones que más han sonado, Jorge Glass, el actual vicepresidente, y Lenín Moreno, ¿cuál podría ser quien más alineado y facultado esté para continuar el proyecto político? Bueno, nosotros tendremos que acatar lo que se resuelva en la Convención Nacional. Pero para gusto personal. No, nosotros hemos estado, de hecho, como recorremos comunidades en el sector rural, le recuerdan bastante a Lenín Moreno, pero también Jorge Glass tiene su acogida. Entonces, ahora ya en la Convención Nacional resolverán quién mismo será el
próximo candidato a la presidencia de la República y estamos seguros de que va a ser el próximo presidente. Y finalmente, de manera personal, particular, en el índole político, ¿ya se ha proyectado Pedro de la Cruz cuál va a ser su situación en torno al proceso electoral del próximo año? ¿Cuál va a ser su futuro político? No, nosotros nunca hemos planificado. El tema político es siempre el respaldo de las organizaciones y el respaldo del pueblo. Sí, nosotros, incluso cuando fui presidente de la UNORCAG, nunca pensé llegar a ser presidente de la FENOCIN. Siendo presidente de la FENOCIN, nunca pensé llegar a ser asambleísta constituyente. Las condiciones coyunturales se van dando y en ese marco las organizaciones a las que me pertenezco van planteando ante los órganos competentes. En este caso, la FENOCIN planteará al Movimiento Alianza País si debo ser candidato a alguna dignidad o hay otros líderes también en la organización para que se lleve la propuesta desde el campo hacia la propuesta nacional, que lo hemos no cumplido en 100%, pero hemos incidido, por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria, el tema de la interculturalidad. Ahora mismo ya se aprobaron la ley de aguas, la ley de tierras, ahora esperamos la ley de agrobiodiversidad, semillas, incluso la misma ley de comunas, que desde el año 37 todavía no se ha podido hacer una nueva ley de acuerdo a la nueva constitución, de acuerdo al momento actual que viven nuestras comunas indígenas, campesinas y afrodescendientes. Hoy agradecemos al parlamentario andino Pedro de la Cruz, conversando con nosotros de temas importantes de índole político esta mañana. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados. Estamos de vuelta, seguimos con más invitados. Marcelo Villamarín nos acompaña, es gobernador de la provincia de Imbabura y está presente para hablarnos sobre la presentación de su nuevo libro denominado Socialismo y Revolución Ciudadana. Un libro que, a diferencia de otros textos que son de autoría del señor Villamarín, tiende a llegar a direccionar un poco más los conceptos en torno a lo que ha sido ese proceso político hasta los sectores ciudadanos. No tiene un nivel académico, sino más bien un nivel en torno a que la ciudadanía, la colectividad en general puede entender lo que ha sido este proceso. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Espero haberos interesado bien lo que contiene este texto. ¿Por qué escribir un tema? ¿Por qué escribir sobre la revolución ciudadana en un momento donde la percepción general es que hay un descontento con respecto a lo que pasa en el país? Muy buenos días y gracias Fabricio por la entrevista y también por la pregunta, porque me da la oportunidad justamente de clarificar un aspecto que por lo general no se ha entendido perfectamente bien y cuál es el proceso de marcha de la historia. Digamos que en términos generales la historia no es un proceso lineal, no es que va dando pasos uno tras otro hasta llegar a una determinada meta. La historia es una cosa muy compleja. En unos momentos determinados avanza, en otros retrocede. Hay momentos en los cuales existe una permanente, situación de cambio. En otros momentos hay ciertos retrocesos. Con esto quiero decirles simplemente que este momento nosotros en América Latina, con todo este proceso que se ha dado en los últimos 15 años, básicamente durante el siglo XXI, es un proceso que realmente ha logrado significativos avances, pero eso no significa que se ha detenido, no significa tampoco que los reveses que últimamente hemos tenido en algunos países latinoamericanos, no significa, digo, que ya sea una terminación y una finalización de este proceso. Creemos que estamos en un proceso, en un momento en el cual hay que retomar con más fuerza todavía los principios fundamentales de lo que en un momento se llamó el socialismo del siglo XXI, que son principios fundamentales del nuevo socialismo. Y en este momento lo que estamos viviendo en América Latina, en Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, etcétera, es parte de todo este proceso histórico caracterizado fundamentalmente como una arremetida de la derecha. La derecha se ha recompuesto después de los golpes sufridos electoralmente y en el marco de la democracia por la presencia de los gobiernos progresistas, ha logrado en estos últimos tiempos nuevamente recomponerse y ha utilizado una serie de mecanismos que evidentemente le han dado ciertos resultados, pero eso no significa que sea ya definitivo. Es un
Argentina, Venezuela han recibido algunos golpes, digamos, desde el punto de vista electoral. En el caso último de Brasil también, indudablemente, es un golpe para las fuerzas de izquierda, pero hoy con más fuerza necesitamos justamente que ese protagonista que es el pueblo, ese que nosotros llamamos el sujeto histórico, tenga mayor conciencia del proceso, tenga mayores elementos de juicio, incluso desde el punto de vista conceptual, para que pueda ir incidiendo con su práctica, defendiendo lo ganado, defendiendo este proceso, y justamente a eso apunta este libro que hoy presento a la comunidad. ¿Y es posible, dentro de todo este escenario que se ha analizado, recomponer, reconstruir, sostener el proceso político progresista en América Latina, en el Ecuador, por ejemplo? Porque claro, desde la visión de estos gobiernos se asegura que se ha recompuesto todo lo que era la derecha, que por casi una década terminó excluida por los antecedentes que lo marcaron durante los 70s, 80s, sobre todo aquí en el Ecuador. Pero la percepción en torno a todo esto es que lamentablemente los procesos progresistas no lograron estructurarse de tal forma que se consoliden dentro de las visiones de desarrollo y de futuro del país, que lamentablemente, tal como le pasó a la derecha, le está pasando en este momento a los gobiernos de izquierda. Bueno, digamos, me parece que hay dos cuestiones fundamentales. La una es que hay que reconocer que se han cometido errores. Y yo creo que son fundamentalmente errores de carácter organizativo. Estructural. Organizativos en términos de las fuerzas políticas que sostienen estos procesos. En el caso del Ecuador, por ejemplo, creo que ha habido un debilitamiento muy fuerte, en algunos más fuerte que en otros casos, pero los sectores políticos, los movimientos políticos, los partidos que han apoyado los procesos de estos progresistas no han logrado una estructuración sólida y sobre todo no han logrado una fundamentación ideológica profunda. Y este es el otro aspecto en realidad. Hay algunos autores que sostienen justamente que la mayor debilidad de los gobiernos progresistas ha sido justamente esto que algunos denominan la batalla de las ideas. En el campo, en la batalla de las ideas, hemos perdido bastante porque realmente la ideología del capitalismo, que lo que busca es la construcción de consumistas y no de personas, esa ideología del capitalismo está profundamente arraigada en los sectores populares. Entonces, algunas medidas, por ejemplo, en el caso del Ecuador, algunas medidas tomadas por el gobierno, afectan definitivamente a esta imagen o a este paradigma consumista que es el que maneja toda la gente y especialmente los sectores medios. Tan pronto como se emite una medida por parte del gobierno que es parte de las políticas públicas, afecta indudablemente a unos u otros sectores. Y el momento que afecta a determinados sectores, pues entonces como no hay una solidez ideológica en cuanto a la comprensión del proceso, en cuanto a la comprensión de lo que es el proyecto político como tal, indudablemente eso afecta a determinados sectores que en definitiva pues dan la espalda al proceso. Por tanto, digo yo, este es un aspecto fundamental en el que hay que seguir insistiendo con mucha fuerza, es decir, la construcción de un discurso contrahegemónico que haga peso a ese discurso permanente que durante siglos, no solamente años, se ha venido construyendo como parte de la ideología dominante. Y eso se resume en el libro. ¿Por qué dentro del adelanto que tuve del texto, se habla de que este es un libro que está dirigido no a los sectores académicos, sino a los sectores populares? Cómo estos conceptos que muchas veces pueden sonar muy abstractos dentro del común ciudadano, porque lo político, muchas veces lo filosófico suele ser muy lejano a la realidad cuando el ciudadano quiere trabajar, quiere generar recursos. ¿Cómo se logra en este texto que estos temas complejos en su dominio puedan ser digeribles, entendibles por parte de la colectividad en general? Bueno, ese fue justamente un esfuerzo que yo he querido hacer. Durante estos últimos años ha habido una proliferación también del pensamiento político, del pensamiento filosófico que sustenta tanto a los gobiernos progresistas como la Revolución Ciudadana y lo que se llamó o sigue llamándose en algunos casos el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir.
Sin embargo, en realidad, esta proliferación, esta literatura muy importante, muy profunda inclusive, se ha quedado en determinados círculos académicos y en círculos intelectuales y no trasciende hacia los diferentes sectores que son los que día a día están poniendo su hombro para la construcción de este proceso. En ese sentido, yo pensé que podría ser un buen mecanismo el escribir un pequeño libro que aborde todos estos temas de manera asistemática, no con capítulos y subcapítulos, sino a través de preguntas. He señalado yo ahí, escogido al azar unas 42 preguntas, que son las que de una manera más frecuente se escuchan en los medios de comunicación, en las conversaciones diarias y en las que se observa claramente que la gente carece de los elementos conceptuales, teóricos, etcétera, para abordar de una manera seria, argumentada, los problemas de los cuales está tratando. Y entonces se recurre con muchísima frecuencia al epíteto y simplemente al prejuicio. La mayor parte de opiniones son opiniones que están basadas en prejuicios, no en evidencias, no en razonamientos. Y entonces me pareció a mí que era muy importante el que todo este bagaje cultural, filosófico, etcétera, que está ampliamente difundido en América Latina durante los últimos años con este proceso de reconstitución inclusive del marxismo y del socialismo, etcétera, todo esto debía ser de alguna manera llevada a los sectores que, como digo, pues son los que están directamente empeñados en llevar adelante este proceso. De tal manera que unas pocas preguntas a las cuales se da la respuesta de una manera muy sencilla, sin por eso perder el enfoque filosófico, la profundidad filosófica y sobre todo la claridad conceptual. De eso es lo que fundamentalmente se trata. De tal suerte que la gente puede, el lector puede tranquilamente abrir el libro en una página determinada y encuentra una pregunta, o si puede buscar, digamos, algún aspecto que le preocupa y que ha escuchado en un medio de comunicación, que ha escuchado en una conversación, y a partir de eso ya puede tener elementos de juicio reflexivos que le permitan efectivamente tener una posición clara frente a un debate, por ejemplo. Ese es el objetivo. La presentación del libro es el día de mañana. ¿En qué lugar y a qué hora? Sí, la presentación del libro es el día de mañana en el local de la CENESID, en la calle Sucre. Gracias precisamente al auspicio de la Secretaría de la CENESID. A las 4 de la tarde estaremos ahí con la presencia de todos los amigos, compañeros que quieran acompañarnos pues, en esta presentación de este libro. Hoy agradecemos a Marcelo Villamarín por la presentación y comentarnos un poco el contexto de esta nueva obra literaria. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas. Dejamos los temas políticos por el momento, vamos a hablar de temas tradicionales, festivos. Como ustedes saben, amigos televidentes, varias comunidades están celebrando precisamente un aniversario más, 78, de lo que fue su legalización. En 1938 precisamente se dio la legalización de varias comunas y lógicamente en Cotacachi muchas de ellas fueron consideradas, y específicamente Turucu se ha convertido en un referente importante dentro de lo que es el desarrollo social, político, cultural y deportivo dentro de las comunas del cantón Cotacachi. Está por 10º año organizando su torneo de fútbol. Nos acompaña su presidente Daniel Flores, presidente de la comunidad. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y tenemos aquí la copa. Esta es impresionante, la copa que año tras año se disputa en la comunidad para los equipos que participan en el torneo. Antes de hablar del tema deportivo, hablemos un poco de esta celebración. Comienza esta festividad. ¿Cuán importante para ustedes es este aniversario? Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo grande para todos nuestros pueblos quichuas del cantón Cotacachi. Bueno, como hoy hace 78 años nosotros recibimos nuestra firma ya para ser jurídicos, reconocidos como comuna. Entonces para nosotros es muy importante porque hace 78 años arrancamos como una comunidad junta, unida, en donde culturalmente todavía tenemos la potestad de tener mingas, de juntar a los pueblos enfocados en el bienestar común. Eso se ha hecho. Se ha recuperado un poco el tema de la identidad. Esto ha permitido mantener temas de identidad ancestral que son parte de la cosmovisión indígena. ¿De qué forma lo hacen ustedes? ¿Cómo mantienen esas tradiciones a raíz de esta estructura que les ha permitido la legalización que lo alcanzaron hace 78 años? Bueno, los grandes responsables
obviamente son nuestros abuelos y nuestros padres que siempre están presionándonos y llevándonos para que esto no se pierda, para que la vida comunal siga en auge, siga sosteniéndose, y en ese sentido así lo vivimos nosotros. Ya en lo que se refiere a las actividades, de ahí estamos viendo la Copa, uno de los elementos que se ha integrado a más de la expresión cultural, de identidad, es el tema deportivo. Y este torneo que ustedes lo organizan año tras año, ya desde hace 10, ¿qué características tiene? ¿Cuántos equipos participan? Porque también me comentaba que genera una importante convocatoria de diferentes comunas que están alrededor, lo que genera es un proceso de integración dentro del contexto de los pobladores y las comunidades que se asientan en el sector. Efectivamente, hace 10 años, en el 2006, se organizó una pequeña copa, ¿no? Un campeonato de fútbol netamente indígena. En ese sentido, en aquellos tiempos recuerdo yo que lo jugábamos en una cancha de tierra. Sí, teníamos que quitar las piedras, tratar de hacer las cosas lo mejores posibles. En el transcurso de 10 años nosotros tenemos ya una cancha reglamentaria, es una de las mejores canchas, orgullosamente se lo digo, una de las mejores canchas que tenemos a nivel de comunidades. En ese sentido, pues, es la 10ª copa que hoy vamos a entregar. Es la copa, este es ya nuestro símbolo, es nuestra marca casi personal, podríamos decirlo así, para entregarle al campeón de este año. Como usted mismo dice, tenemos mucha convocatoria. A Turuco se acercan comunidades de todas, incluso de Otavalo, de Cotacachi, en donde son personas que no necesariamente son hinchas de determinado equipo, sino más bien que vienen a ver la garra que los futbolistas ponen, que la garra, el ímpetu que le ponen en ganarte esta copa, que es tan preciada y también tan valorada. Somos reconocidos ya como uno de las mejores y más duras competencias que hay a nivel del fútbol indígena. Sin duda que para poder alcanzar este trofeo uno debe tener un nivel de sacrificio bastante fuerte porque motiva solamente verlo. Para esta edición, ¿cuántos equipos están participando y cómo están programadas las actividades, no solamente deportivas, sino de índole cultural, social, en torno a lo que es este aniversario? Bueno, el día viernes 13 tenemos la noche cultural, en donde nosotros vamos a sacar a nuestra Virgen, la Virgen que es nuestra patrona, la Virgen de Rosario. Tenemos una procesión desde el parque de Cotacachi hacia nuestra comunidad, todos quedan cordialmente invitados. Tenemos un baile con banda, vamos a bailar también haciéndole un homenaje a nuestra Virgen. También el día viernes en la noche mismo tenemos proyección de videos, proyección de imágenes. Tenemos también la comida comunitaria, en donde todos nuestros comuneros aportan con un poquito de comida y comemos todos. Para el día sábado tenemos ya las semifinales y las finales de nuestra copa. Esto arranca a partir de las 8 de la mañana, en donde van a jugar los 2 primeros mejores equipos, luego a las 10 los 2 segundos mejores, a las 2 de la tarde está programado que jueguen perdedor con perdedor, y a las 4 de la tarde jugarán el ganador versus el ganador para ya llevarse esta copa, más un premio económico y también un toro. Así es. Luego tenemos la visita también de un grupo bastante reconocido como es el grupo Huyanis de Cotacachi. Luego vienen los amigos millonarios a deleitarnos un poquito con lo que ellos hacen, y luego una prestigiosa orquesta hasta las 4 de la mañana. Esto inclusive se empata mucho con lo que es ya la celebración del Inti Raymi, que arranca en el mes de junio, a mediados del mes de junio. ¿Cómo se preparan para esta fiesta también? Bueno, tradicionalmente se lo ha hecho cuando se terminan las fiestas de Turuco, son ya las vísperas del Inti Raymi, porque en nuestros pueblos ya muchos en los terrenos ya están empezando a cosechar el maíz. Entonces, obviamente, usted empieza a cosechar el maíz, ya son vísperas del Inti Raymi. En ese sentido, pues la gente ya va preparándose, secando el maíz, preparando el mote. Iniciamos ya de una vez el Inti Raymi y eso va hasta los inicios del mes de julio. Ya lo saben, entonces, amigos televidentes, este fin de semana Turuco, la comunidad pertenece al Cantón Cotacachi. Usted puede llegar fácilmente a observar no solamente el tema deportivo con esta posibilidad de que
se ganen la copa, los equipos que están participando de las diferentes comunidades como una muestra de integración a través del deporte, sino también los temas de índole cultural y social, además de su paisaje que envuelve a Cotacachi en todo su esplendor. Así que un saludo muy especial a Turuco y la invitación a los turistas a que acudan y visiten y disfruten y compartan. Turuco y sus pobladores les reciben con los brazos abiertos. Agradecemos al presidente de la comuna por su comparecencia esta mañana. Una pausa y luego iniciamos ya o seguimos con más temas dentro de Café Noticias.